Autorizar la importación y exportación de bienes y servicios entre compañías de Estados Unidos y cuentapropistas cubanos y permitir el uso en la isla de tarjetas de crédito prepagadas en bancos estadounidenses son algunas de las medidas concretas que el presidente Obama debería tomar para seguir flexibilizando el embargo a Cuba, según una carta enviada hoy a la Casa Blanca por más de 40 líderes políticos y empresariales. Ampliar las licencias para que el intercambio académico se extienda a organizaciones legales, financieras y de bienes raíces y permitir que organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos abran cuentas en bancos de Cuba para cubrir gastos de programas educativos son otras sugerencias incluidas en el documento. Suscriben la propuesta el exdirector nacional de inteligencia John Negroponte, el general de brigada John Adams, que fue subdirector de inteligencia del ejército, y el almirante James Stavridis, que estuvo al frente del Comando Sur, dos ex jefes de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana y un ex consejero de la Casa Blanca para Asuntos de América Latina, entre otros. Los remitentes también proponen autorizar la venta a Cuba de tecnología de telecomunicaciones, incluyendo torres para telefonía celular, teléfonos y discos de satélite, y permitir que universidades de Estados Unidos concedan becas a estudiantes de la isla. Un detallecito adicional, algunas de las personalidades mencionadas fueron funcionarios de alto rango, como se dijo en el reportaje, de administraciones republicanas. Aquí hay proponentes demócratas y proponentes republicanos. Y muchas veces, como ocurre en este tema, dentro de los demócratas hay quienes piensan diferente sobre el asunto, dentro de los republicanos también. Es un gusto decirle bienvenido al señor Carlos Aladrigas. Él es director ejecutivo del Cuba Study Group y uno de los proponentes de que se registre de alguna forma algún tipo de apertura de lo que es la política estadounidense hacia la isla. Señor, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Esta carta yo creo que tiene un impacto muy importante porque se trata de buscar una forma de aliviarle el embargo al pueblo cubano. Llevamos muchos años con unas sanciones muy totales y estamos viendo que están sucediendo cambios en Cuba, pequeños, tímidos, etcétera, pero están sucediendo cambios. Hay un sector privado, hay más movimiento y esto se trata de facilitar y ayudar a esa sociedad civil que está creciendo en Cuba, que tenga los recursos, los contactos, la información para florecer. Seguimos desarrollando el tema en un instante. Les presento al señor Luis Zúñiga, que tiene también una larga trayectoria en el activismo en lo que es el exilio cubano, pero en este caso el señor Zúñiga está de acuerdo con la idea de mantener firme lo que significa una política de presión, sería tal vez una palabra apropiada, sobre el régimen cubano. Tal vez y bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Y tal vez una mejor explicación tal vez de lo que significa las sanciones y el embargo. Desafortunadamente no han sido sanciones severas como mencionaba Carlos, sino todo lo contrario. Han sido muy benignas y totalmente inaplicables. Se aprobó una ley Helms-Burton que nunca se aplicó. Se aplicó una medida del embargo que los barcos que tocaran puertos cubanos no podían entrar a los Estados Unidos en 6 meses y jamás se implementó. Se han implementado medidas que constantemente tienen que estar sancionando bancos y empresas financieras del mundo entero porque siguen burlándose del embargo. El embargo permite comercio de medicinas, comercio de alimentos, permite madera, permite envío de dinero, el país que más ayuda humanitaria envía a Cuba es precisamente de los Estados Unidos. Así que, ¿de qué embargo estamos hablando? Lo único realmente que tiene de severo el embargo es que no le permite crédito a las empresas castristas. Eso exclusivamente, y el uso de productos fabricados en los Estados Unidos que los productos con componentes cubanos sean entrados a los Estados Unidos. Exclusivamente eso. Yo no veo la severidad por ninguna parte. Cuénteme qué piensa de eso. Bueno, yo difiero. Yo creo que hay que hacer un análisis de la ley y uno se da cuenta de que el embargo, las sanciones sobre Cuba son más fuertes, más onerosas que las que se le han aplicado a Corea del Norte, a Siria, a Irán, etcétera. Pero esto no se trata del embargo. Esto se trata del pueblo cubano. ¿Cómo podemos nosotros ayudar de una forma directa a los pequeños empresarios en Cuba, a los emprendedores en Cuba, a ese sector pequeño y privado que está surgiendo en Cuba, a esa sociedad civil que está surgiendo en Cuba? Esto se trata de empezar a imitar en Cuba las políticas que tuvieron tanto éxito en toda la Europa Oriental.
Si funcionaron en toda la Europa Oriental, ¿por qué no podemos empezar a utilizar estas políticas en Cuba? Están dando un éxito hasta ahora extraordinario. Hay un peligro latente y le pido su comentario sobre eso. Y es cuando se hace un planteo en el que se insiste en aspectos de apoyar a un sector de la empresa, en que se plantea lo que ustedes están pidiendo y no se hace una referencia más consistente, más específica a las violaciones de derechos, que desgraciadamente son un elemento que es parte del paisaje de la dictadura. Denunciar las violaciones de derechos, estamos nosotros 100% de acuerdo, lo hacemos, lo hacen todos. Yo lo he dicho desde la misma Habana, no desde la comodidad de Miami, yo lo he dicho estando en Cuba. Hay que seguir denunciando las violaciones de los derechos humanos. Esta carta no se trata de ese tema hoy, hay momentos de hablar de eso. Esta carta se trata de pedirle al presidente una serie de medidas que puedan ayudar a esa sociedad civil cubana. El presidente Obama, tomó una serie de medidas al tomar su primer mandato que facilitó los viajes a Cuba, facilitó las remesas y mira los resultados que esto ha dado. Contrástalo con las medidas que tomó Bush en su época, que fueron de restricción. Ha habido un aumento en la sociedad civil, ha habido un aumento en la disidencia, ha habido aumento en la actividad disidente, ha habido un intercambio, disidentes vienen, disidentes van. Hemos tenido una apertura extraordinaria y hay que aprovechar esas cosas. ¿Qué me dice? Mira, lo importante de todo este planteamiento que hay aquí es ver la estrategia. Toda idea política y todo planteamiento político tiene que o debe tener un planeamiento estratégico, que es a dónde voy y qué voy a conseguir con estas medidas. Vamos a pensar en el mejor escenario posible para todo este planteamiento. El mejor escenario posible, vamos a pensar que en los próximos 5 años 50.000 pequeños cuentapropistas de estas en Cuba tienen éxito. Y formidable, tremendo éxito y están muy bien y han logrado tener un negocito que le está dando negocio, que vive su familia de él, que tienen empleado a 3, 4, 8 personas, al máximo que le permite el gobierno de Cuba, creo que son 12, etcétera, etcétera. Formidable, 5 años, 50.000 empresarios. ¿Qué impacto tiene en la situación de derechos y libertades en Cuba? ¿Qué cambia eso en el escenario? Y vamos a decirlo solamente desde el punto de vista estratégico. Vamos a pasar al plano de la experiencia histórica. Este tipo de planteamiento se hizo en Vietnam, se hizo en China. ¿Y qué ha producido en China? Todo el efecto contrario. Contrario a lo que posiblemente tienen en la mente, a lo mejor es de buena voluntad, pero no hay una experiencia histórica que lo avale ni que lo soporte. ¿Y qué ha pasado? Todo lo contrario, que esos empresarios que han tenido éxito, lo que tratan es de estar a bien con el gobierno para que no se les malogre su negocio, porque sabe que estos regímenes totalitarios con un plumazo le confiscan su propiedad y hasta lo meten en la cárcel. Entonces, no veo la vinculación entre un planteamiento de cambios a través de empresariado en Cuba independiente. No veo el camino que conduzca a cambios democráticos ni libertad en Cuba. ¿Qué camino ve en esa dirección? Yo lo que no veo es cómo seguir haciendo lo mismo que llevamos 55 años haciendo sin dar un solo resultado. Va a continuar y va de pronto a tener algún impacto. Yo creo que es momento de utilizar aquellas políticas que funcionaron en toda la Europa Oriental, lo repito, son más de 30 y pico países donde se usaron estas políticas de intercambio, de facilitar la pequeña empresa, etcétera, con gran éxito. Aún en Vietnam y en China, el chino promedio y el vietnamita promedio vive hoy día mucho mejor Carlos, si de lo que lo que buscan, vivió perdón, Carlos, hace 50 Carlos, años. si lo que buscan es mejorar las condiciones de vida del pueblo de Cuba bajo el régimen castrista, no, el proyecto es ideal, lo va a conseguir posiblemente, porque si tú le mandas dinero y los ayudas, van a prosperar de alguna manera. Yo busco ayudar ahora, al cubano producir de a pie, cambio, el cubano no. que va a tener el día de mañana un impacto. El cambio tiene que venir de los cubanos de la isla. Eso no es el tenemos caso. que empoderar a esos cubanos de la isla, tenemos que darles recursos, información y Carlos, libertades. En Polonia el derrumbe del comunismo no vino por el empresariado, vino por los sindicatos Solidaridad con huelgas y protestas masivas. El descalabro en Rumanía no vino por el empresariado rumano, vino por un golpe de Estado contra los Ceausescu. El derrumbe del comunismo en la Unión Soviética no vino por empresariado ni por pequeñas empresas en la Unión Soviética, vino por golpe de Estado a nivel de gobierno. O sea, la historia enseña pero estás hablando del momento fulminante, no estás hablando de las condiciones que
que precedieron. Pero quiero regresar, pero no fue por proporcionar el empresariado, ni porque surgieron una empresa, porque tienen poder absoluto, y lo vio ahora mismo hace un momentico ahí, cuando Pedro presentó a Maduro respondiendo, negociar, no tenemos nada que negociar, porque esa es la actitud, y eso viene dictado de La Habana, y ese es el pensamiento de La Habana hoy, hace 50 años atrás, y va a ser, si están en el poder en 5 años más, ese va a seguir. Pero quería mencionar algo, Carlos, antes que me diga, porque mencionó algo que es interesante, con respecto de que la política no ha funcionado en 50 años. No ha funcionado porque no se ha implementado. Porque nunca se ha implementado el embargo. Si el embargo se hubiera implementado como estaba diseñado y que Lincoln Díaz Baral tuvo la gran visión de codificarlo, y gracias a Dios, pues ahora es imposible prácticamente para el presidente o para el ejecutivo poderlo cambiar. Bueno, si no era por eso, pero es la realidad. Se lo hubieran entregado en bandeja de plata al régimen de los Castro. Eso puede ser, pero si no funciona, ¿por qué sostenerlo? ¿Por qué mantenerlo? Y eso me parece que lo el que argumento hay lo es has hecho tú. Y aplicarlo. Entonces tú sugieres que apretemos ahora la tuerca. Claro, ¿qué se está haciendo con Irán? ¿Por qué si las medidas económicas no funcionan, por qué se le están imponiendo a Irán? Si las medidas económicas no funcionan, ¿por qué se le impusieron a Siria? ¿Por qué se le impusieron a Libia? Irán tiene una economía de mercado. Cuando tú sancionas una economía de mercado, duele. Cuando tú sancionas una economía aislada, una economía cerrada, no duele, es inmune. Por eso es que el gobierno cubano, el embargo le ha sido más un regalo político, una excusa, un chivo expiatorio que un castigo. Ahora que empieza a cambiar, el embargo está teniendo un impacto en lastimar a los que quieren cambiar el régimen. Ha sido un fracaso. Y el embargo lo que ha hecho simplemente es demostrarlo en una mayor categoría. El embargo le ha dado la excusa perfecta para no darse cuenta que aquello es un fracaso. Carlos, ¿qué excusa necesitan los comunistas para gobernar y arbitrariamente hacer lo que quieren hacer? El resto del mundo, pero no se trata del embargo. Claro, pero un detalle, pero sí lo han utilizado como excusa. Claro, pero no vale, pero las excusas no resuelven los problemas. Le dicen el bloqueo, y el bloqueo es como si fuera el nene malo que prohíbe que la gente respire. Mañana le quitas el embargo al régimen de Castro y te va a decir: no, pero ahora todavía no podemos abrir porque ahora hay que resarcirse de los daños que nos hizo el embargo, que fueron de 14 trillones de dólares. Ahora, bueno, yo te digo una cosa, si mañana quitan el embargo unilateralmente y totalmente, yo te digo que aquello no dura un año. Carlos, igual que este plan de estrategia. Bueno, está bien. Dígame, ¿de qué forma se cae? Pero dígame de qué forma. Vamos a dejar el embargo. Este plan no se trata de que el gobierno se caiga. Las medidas son para producir, como le dije, planeamientos estratégicos. Si quitar el embargo produjera el derrumbe del régimen castrista, yo estaría en contra del embargo, porque mi objetivo no es el embargo, mi objetivo es la libertad de Cuba. ¿Y dejar el embargo ha producido el derrumbe del régimen castrista en 55 años? Carlos, si le quitas el embargo le vas a dar acceso a los créditos, y si metes la mano en la banca... ¿Qué crédito? ¿Quién le da crédito a un... Si se lo siguen dando todavía, Carlos. Francia le acaba de extender crédito, Holanda le extiende crédito, Rusia le extiende crédito, todo el mundo, un tipo que no ha pagado nunca y le siguen extendiendo créditos. ¿Y una economía que está en bancarrota? Porque no sigue teniendo créditos, y si le abres la banca americana van a ir todos estos bancos que están aquí inmediatamente. ¿Por qué? Porque están jugando la carta de 50 años. Esa discusión del embargo me encantaría tenerla en otro momento. Hay muchos argumentos que podemos hablar. Esto no se trata del embargo, esto se trata de unas medidas de flexibilización para ayudar al pueblo cubano. Casi como decir, deja el embargo sobre el régimen, a nivel régimen, y quita el embargo a nivel pueblo. Esto se trata del pueblo cubano, es una opción hacia el pueblo, para que el pueblo tenga más recursos, para que el pueblo tenga más medios, para que el pueblo pueda vivir mejor, para que el pueblo pueda independizarse del régimen, para que no haya que trabajar para el gobierno. Es facilitar el desarrollo de una sociedad civil en Cuba. Pero la definición de una sociedad civil implica que es independiente del gobierno. ¿Cómo puede ser independiente una sociedad del gobierno si no tiene recursos económicos? Es absurdo. Carlos, lo que está proponiendo Luis es absurdo. Carlos, el proyecto a donde conduce es a mejorar las condiciones de vida del pueblo bajo la dictadura y que continúen en dictadura. Simplemente. Ahora, planteo esto para usted, Luis. Sí. Estamos en el 2014. Y en la última entrevista que tuve la oportunidad de hacer con Monseñor Agustín Román, me contaba que pasó por Miami. Y él me decía con esa dulzura maravillosa que tenía, ¿verdad? Como si él además hablaba como si no fuera cubano. Dice, no, los cubanos me dijeron, quédese, padre, quédese porque el año que viene eso se cae. Dice, y todavía estoy esperando. Y por supuesto esa última entrevista fue hace muy poquito. Mi pregunta es muy concreta.
Aquí creo que estamos de acuerdo en que nadie quiere que el régimen que existe hoy sea el que maneje Cuba. Pero ¿qué se hace para ayudar a la gente a que no siga pasando el hambre que están pasando y poner presión de otra manera? Esa presión que genera que uno vea, caramba, puedo prosperar, pongo más presión que si simplemente estoy corriendo de un lado para otro para conseguir un pedazo de pan. Lo que están haciendo, por ejemplo, los estudiantes en Venezuela, lo que hicieron los polacos de Solidaridad, huelgas, protestas, enseñarle al mundo que hay un descontento y que quieren salir del régimen. Mientras el pueblo de Cuba no enseñe y demuestre que quiere sacudirse las cadenas van a quedar en su lugar. Porque como dijo Carlos anteriormente, la solución es allí. La solución es allí, no es un proyecto de esto que lo cambia, es allí cuando el pueblo de Cuba tome conciencia y esté dispuesto a pagar el precio de la libertad. Mira, ahí estamos de acuerdo, la solución es allí. Lo que yo no puedo entender, una solución que yo la considero como una olla de presión. Yo meto al pueblo cubano dentro de la olla de presión, le tranco la olla de presión, le meto candela a la cazuela, y ahí hasta cuando aquello reviente, que el pueblo ya no pueda más, entonces que ellos se rebelen. Eso para mí no es ético, es inmoral. Yo a ese pueblo lo tengo que ayudar. No es ético. No es ético. ¿Y por qué? Entonces usted es antimartiano, entonces. Yo no puedo usar al pueblo cubano. Usted es antimartiano, entonces. Yo no puedo usar al pueblo cubano como misil de guerra. Carlos. Yo no puedo usar al pueblo cubano como misil de guerra. ¿Qué fue lo que hizo Antonio Maceo, Carlos Saladriga? Darle la tea ardiente con Máximo Gómez de un extremo al otro, destruyendo todos los recursos económicos de la isla. Es muy fácil desde Miami estar sentado cómodo comiéndonos un bistec y decir, mátense ustedes y resuélvanlo a sangre. Carlos, usted no me puede decir eso a mí. La libertad. A mí personalmente usted no me puede decir, dígaselo a otro. A mí usted no me puede decir eso. Porque yo lo hice allí, vine aquí y lo volví a hacer allí. Así que dígaselo a otro. Yo no lo he hecho allí. Así que José Martí lo predicó desde aquí y lo llevó allí. Antonio Maceo dio la candela allí. Máximo Gómez dio la candela allí y condujo la independencia de Cuba. Una pregunta para usted, Carlos. Yo quiero que mi pueblo cubano tenga los recursos para hacer lo que ellos quieran hacer, no lo que querramos nosotros. Perfectamente. Ayuda humanitaria es permisible. Permítame. Bien, entonces. Una pregunta para usted, Carlos, ahora en términos de lo que significa la catarata de dinero que está llegando a Cuba de parte de la familia cubana. Sí. Las remesas están calculadas, el Havana Consulting Group es esas son cifras muy cuestionables. ¿Usted no cree que hay un volumen enorme de dinero llegando anualmente? Las cifras que mencionaste... de más de 2.000 millones de dólares. Yo creo que son muy exageradas. Pero, ¿en qué orden más o menos considera que sería razonable? Yo creo que posiblemente sea $1.000 millones de dólares. Bueno, $1.000 millones de dólares están llegando como una inyección de recursos que básicamente va al sector. Yo sé que no existe el concepto privado de verdad en Cuba, pero en realidad genera que no el Partido Comunista a través de su comité administre ese dinero. Es a nivel de familias, muchos cuentapropistas han podido desarrollarse. Eso no existía tiempo atrás. No existía antes. El otro día inauguraron el puerto del Mariel, el primer barco llegaba con pollo de Estados Unidos. Correcto. O sea que en la práctica sí están ocurriendo algunas de esas cosas que ustedes plantean. Están ocurriendo cosas interesantes. Nosotros sabemos que hay más de 300.000 cuentapropistas, algunos más exitosos que otros, tienen negocios algunos muy interesantes. El 40% de ellos, por cierto, no está en la gastronomía, como se cree que la mayoría son la gastronomía. Hay muchísimos en informática, muchísimos muchachos trabajando en programas de informática para compañías fuera de Cuba, algunas para compañías americanas. Se estima que el 80% aproximadamente de la inversión que ha habido en Cuba para estas pequeñas empresas proviene de la diáspora, tanto de Miami, que es la fuente principal, como de España, de otras partes. O sea, el pueblo está siendo pueblo. Mira, está haciendo con la solidaridad humana que reúne familiares, amigos, hermanos. Es ayudar a ese pueblo y de eso se trata estas medidas. Redondeo, 2.000 millones de dólares enviados. ¿Qué cambio ha producido eso en Cuba? ¿Qué ha logrado? Nada. Lo que sí ha logrado se lo puedo decir. Y yo tengo las cifras, no las tengo conmigo aquí. No las tengo aquí conmigo, desafortunadamente, pero le iba a enseñar el cambio tan grande que se produjo cuando el presidente Obama cambió las regulaciones de la cantidad de dinero y de remesas que se podía enviar a Cuba, cómo aumentaron exponencialmente los depósitos en los bancos de dinero cubano en los bancos internacionales. ¿A dónde fue el gobierno? ¿A dónde fue el dinero? Al régimen de los Castro, para darle la capacidad de poder ser más represivo como están siendo. Acaban de detener a Berta Soler. Tenemos que hacer otro capítulo para hablar de esos datos, no he tenido oportunidad de verlos, pero confío en lo que me está diciendo. Señores, un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias. Un capítulo de muchos y una oportunidad para poner con inteligencia y con vehemencia los puntos de vista. Muchas gracias. Un placer tenerlos acá, muy amables. Gracias, Luis. Vamos a un paréntesis.